Ella me dice, ¿qué le pasa, Raúl? Y yo digo, mire, casi me mato en el camino. Cartañá es el gran gestor del cambio de la cooperativa. Fue tan grande el efecto del plan Bonex que de la noche a la mañana no expropió, sino que confiscó los ahorros de todos. A nosotros el plan Bonex nos costó $20 millones. Yo con el arquitecto Beste tuve muy mala relación, ¿no? El viernes iniciamos el juicio y el lunes le metimos el embargo, ¿no? Tenía razón la SATI, como pasó con el doctor Daniel García, que renunció. Son errores. Yo diría que hemos sido víctimas de un sistema corporativo, porque el gran negocio era la quiebra de la cooperativa. Nuestra justicia fomenta 4 tipos de jueces: el temeroso, el ambicioso, el condescendiente y el corrupto. Yo entré en la cooperativa como abogado externo. ¿Qué año fue que entró usted? Y bueno, ahí está, en el 62. Ah, 62. Porque esa es una cosita que yo le iba a preguntar. Pero entré como abogado externo, es decir, no como empleado, sino como abogado. Claro, como Me llevó Cartañá padre, Antonio, y estaba Manuel Palacín de presidente. Claro. Y entonces también estaba, ¿no? Sí. Después cuando me nombraron empleado, a raíz de que yo venía de La Plata y casi tengo un accidente y casi me mato, pero no choqué ni nada, pero fue una casualidad que no me matara. Y entonces llegué a la cooperativa medio lívido, venía de La Plata. Y Cartañá me dice, ¿qué le pasa, Raúl? Y yo digo, mire, casi me mato en el camino. Y lo primero que pensé que mi familia quedaba en la vía, porque yo ya no tenía el empleo público, yo trabajaba autónomamente. Claro, lo que uno piensa siempre. Y entonces ahí vino Palacín, y Palacín habló con Cartañá seguro, y bueno, y no, a partir de este mes usted es empleado acá. Y entonces empecé a ir a la cooperativa 3 días por semana. Y formábamos parte de la mesa chica. La mesa chica estaba formada por el presidente, el gerente general, estaba Sal, que era gerente de construcciones, y yo como asesor letrado. Así que nos reuníamos una vez a la semana, yo iba 3, pero una vez a la semana estaba la mesa chica, donde se abordaban los problemas más sustanciales o más graves de la cooperativa. Bueno, eso fue una época muy linda, estábamos allá adelante, en 5108, en el primer piso, y bueno, por entonces la cooperativa no tenía la cantidad de sucursales que tenía, y el problema es que todavía seguía de presidente. Hubo una época en que la cooperativa estaba como stand-by, es decir, no pasaba nada,
porque el presidente era un hombre muy correcto, muy decente, muy honorable, pero muy temeroso de dar pasos adelante. Y eso llevó a que la cooperativa, en plena inflación, no tuviera destino. Claro, ya otras cooperativas les había pasado lo mismo, del interior, la inflación les comió el capital, no supieron evolucionar a tiempo. Y entonces Cartañá es el gran gestor del cambio de la cooperativa, es decir, la cooperativa tenía que salir de esa situación de estancamiento y crecer, es decir, o crecía o desaparecía. Bueno, ¿Fue la época de los Minimax? ¿Cómo? ¿Fue la época que se compran los Minimax? No, anteriormente. Yo le estoy hablando de una época anterior donde ya se estaba construyendo autopista, y se había construido ya Villa del Parque, ya se había construido, pero Cartañá siempre pensaba que la actividad de distribución de alimentos y servicios no era rentable y que entonces había que compensarla mediante una actividad de tipo financiero a través de la edificación de viviendas y otorgamiento de créditos y de préstamos a los asociados. Bueno, con eso se logró vencer, digamos, esa posición negativa y bueno, a partir de ahí se produjo el gran crecimiento, ¿no? Ya los Minimax se adquirieron después, ya cuando era gerente general Jorge Fernández, sí. Claro, eso fue, el Rodrigazo fue, si no me acuerdo, en diciembre del 73, ¿no? 73, o sea, O 74. Sí, no, es 73. Claro, porque es con Isabelita. Claro, porque ella asume Cámpora y enseguida asume Perón. Claro, y después se muere Perón y asume ella. Y lo nombra a este hombre, Celestino Rodrigo, que da el gran ajuste, la gran devaluación. Y nosotros habíamos firmado en diciembre la compra de los Minimax, que dio lugar a una discusión en la cooperativa porque Jorge tenía idea de comprar toda la cadena de Minimax. Y ahí se dividió el consejo, también por temor para el momento era una compra importantísima, entonces autorizaron la compra de 6 o 7 supermercados que habían sido de la cadena Minimax y que estaban en manos de Guggenheim. Guggenheim era el del pan Fargo, porque parece que Rockefeller, cansado de los incendios que le habían provocado acá, había llegado a un acuerdo en cederle los supermercados a este grupo Guggenheim para que los explotara o los vendiera, porque Rockefeller no quería saber más nada de la actividad en la Argentina. Fue una época de muchos atentados. Claro, porque habían sufrido varios incendios. Lavalle y Tucumán. Y acá San Fernando. El de San Fernando también lo habían incendiado, habían tenido varios actos terroristas, ¿no? Así que bueno, se compró a un precio razonable, pero terminamos pagando todo eso licuado. Calcula 3 meses, desde diciembre a marzo que terminamos la operación se había licuado el 50%. Totalmente. Así que fue una muy buena operación
y claro, permitió abrir en lugares donde no estábamos. Acá, por ejemplo, en Martínez se abrió en San Fernando y otros lugares a los cuales no habíamos tenido acceso, porque hasta ese momento la idea era de proveer a la clase más humilde, a la clase social en más. Pero había que llegar a la clase media para realmente, que era la que tenía capacidad de compra. Está bien que teníamos clase media, pero una clase media chatita. Bueno, y estas fueron las cosas que inspiraron el crecimiento. Yo lo digo en el libro, en el primer capítulo decimos el desafío de crecer. Ahora, yo empiezo a tomar la década del 60, a pesar de que el libro de Carracedo ya había abarcado un periodo posterior. En lugar de empalmar con lo de Carracedo, yo me fui un poco más atrás, porque en el libro de Carracedo no se historiaba esta realidad económica y financiera de la cooperativa. Y usted, no sé, acá, por ejemplo, a los finales de la década del 50 al 60, la cooperativa del Hogar Obrero enfrentaba circunstancias y problemas exógenos que imponían una necesaria adecuación de la organización administrativa y gerencial tradicional que permitiera superar la antinomia crecer o vegetar. No todos los cooperadores coincidían, como era lógico, en decidir la vía a elegir. Algunos de los austeros y honrados administradores preferían continuar con parsimonia y moderación el modus vivendi. Razones también tenían, porque experiencias anteriores, como la construcción del edificio de Avenida Rivadavia, Ángel Jiménez y Rosario, aparejaron dificultades patrimoniales y financieras producto fundamentalmente de la inflación, que llevaron con su costo final a comprometer buena parte del patrimonio, agravado porque las mismas causas impedían alquilar los departamentos con rapidez y recuperar la inversión. Verbigracia, el costo original de 23 millones de pesos moneda nacional, se elevó a 38 millones de pesos moneda, lo que significaba prácticamente el capital cooperativo de ese momento. Fue un momento muy incierto. Sí, claro. Esto fue, calcule, el edificio se terminó en el 55. Y con esa experiencia muchos tenían miedo a seguir creciendo porque la inflación se comía los capitales. Claro, era razonable. En ese momento era razonable. Pero el dilema se presentaba, era evidente. La inflación devoraba los ahorros de los cooperadores y la institución no podía compensar razonablemente a quienes lo hicieron en número cada vez menor, prefiriendo desviar sus ingresos al consumo y no al ahorro. Y entonces, el primero en señalar que la encrucijada debía ser superada rápidamente fue, a nuestro juicio y testimonio, Antonio J. Cartañal, visionario gerente, que desde tiempo atrás trataba de convencer a los indecisos cooperadores sobre la necesidad de un cambio silencioso pero revolucionario. El incansable y perseverante Cartañal impulsó el cambio y lo hizo con lealtad y sin ocultamiento. Desoído por algunos, incomprendido por otros, su claro pensamiento obtuvo la conformidad de otros históricos cooperadores. Aquel gran gerente, con el apoyo de cooperadores de la talla de Manuel Palacín, José P. López, Arturo Rabina, Andrés Justo, Enrique Corona Martínez, Jesús Fernández y otros más, logró el cambio salvador de la institución. Sus ideas constituyeron el motor del crecimiento continuado por su sucesor en la gerencia, Antonio D. Menéndez, y posteriormente por don Jorge Fernández, quien fuera el gran realizador de innumerables emprendimientos y servicios. Con la nueva concepción abierta por Cartañal y con el apoyo logístico de Eduardo Lasati, quien modernizó las viejas estructuras administrativas, perfeccionó la distribución y control de los bienes y concibió servicios adicionales,
la cooperativa del Hogar Obrero pasó a ocupar el rango de las principales empresas argentinas y la primera entidad cooperativa. Qué increíble, ¿no? Sí, sí, fue un momento y por eso desaparecieron todas las cooperativas de consumo. Claro, Y no muchas, daban, ¿no? claro, la inflación les comía el capital. Claro, tal vez así que Y cooperativas claro, pusieron y por eso muchas se tuvieron que fusionar con el Hogar Obrero. El Hogar Obrero no ganaba nada fusionando esas cooperativas, pero salvaba al movimiento cooperativo de consumo de que desapareciera. El origen de la función con el Hogar Obrero de antiguas y prestigiosas entidades que cumplían el objetivo del consumo lo constituyó la situación de insolvencia por la que atravesaba, que las colocaba en estado de cesación de pago y de austeridad o quiebra. Entonces el Hogar Obrero, la única excepción fue la Cooperativa Obrera de Consumo y Vivienda de Bahía Blanca, que subsiste, cuyos directivos comprendieron la necesidad del cambio, en realidad imitaron un poco lo que el Hogar Obrero venía haciendo, transformando los viejos despachos de mercadería en una verdadera empresa. Es decir, lo que era un despacho de mercadería cooperativo se transformó en empresa. Ahora yo a veces me pregunto el hecho ante la crisis que tuvo cooperativa, sí, que los cooperadores no salieron a defenderla, no digo instituciones, ¿eh? Bueno, me refiero a, por ejemplo, los delegados que iban a la asamblea, sí, ¿se acuerda que sí, llegaron a ser 400 delegados? Sí. No hubo un movimiento, no hubo declaraciones. Bueno, no hubo... mire, hay dos factores, ¿no?, a mi modo de ver. El crecimiento, así como era necesario, no fue acompañado nunca por una evolución, digamos, de la mística cooperativa. El crecimiento económico fue demasiado grande, demasiado tipo boom, y entonces no sé si no hubo previsión, no hubo tiempo o no hubo posibilidades reales de que ese crecimiento fuera acompañado también por un aumento del número de verdaderos cooperadores. Porque en las cooperativas pasa como en todas las instituciones, en los clubes, en todo. Mientras usted presta servicios, usted tiene muchos adeptos, asociados, lo que pasa. Pero el grupo que está realmente imbuido del espíritu de la institución, en general no es un número muy grande. Aunque esto parezca un poco, qué sé yo, desde el punto de vista así general, de que una minoría maneje una institución, en la práctica es así. Ahora, por ejemplo, el millón de socios era nominal, pero claro, eran cooperativistas. Sí, porque la ley obligaba a que para obtener servicios de la cooperativa, aunque se podía prestar servicios a terceros, pero si querían obtener un crédito de la cooperativa tenían que asociar. Pero yo digo que en realidad no eran verdaderos cooperadores, sino adherentes a un sistema. Y muchos hasta en la especulación. Claro, claro. Ahora, entre los delegados sí, los delegados eran todos cooperadores, incluso de cooperadores muy leales del interior, pero el crack del Hogar Obrero los dejó. Sí, fue un shock muy fuerte. Un shock muy fuerte, en el cual no podían encontrar explicaciones razonables para lo que pasaba. Ellos mismos fueron los primeros sorprendidos, porque no había tampoco informaciones anteriores. Y, no se olvide que nosotros pasábamos de una inflación, la inflación mejoraba las condiciones financieras de la cooperativa, crecían los depósitos, pero lo que sucedió con el plan Bonner
cambió totalmente las reglas de juego y la ecuación económica y financiera. Una pregunta, ¿Cooperativa tenía algún asesoramiento en la parte económica externa o No, alguien que le... no. Llegó a tener gerentes financieros, uno de ellos fue uno de los gerentes financieros que me acuerdo, Rodolfo Díaz, que manejaba la parte, digamos, de colocaciones del dinero, porque sobraba dinero, había que colocarlo, no lo podía tener inmóvil. Entonces, él era el que manejaba la parte financiera, las colocaciones en banco, las colocaciones en otras operaciones. Como inversiones alternativas. Claro, para no dejar el dinero que se licuara, que se lo comiera la inflación y al mismo tiempo que redituara intereses. Nosotros habíamos iniciado una integración entre el consumo y la producción con anterioridad a Sapra. En rigor de verdad, la posibilidad de adquirir sociedades anónimas nace con la reforma de la ley de cooperativas, que le permite a las entidades cooperativas adquirir bienes de sociedades de otro carácter, de carácter comercial. Y eso fue lo que permitió, en el caso de Sapra, comprar las acciones de Sapra. Después hubo muchísimas operaciones de todo tipo, de frigoríficos, de Wincarren & Co., etcétera, etcétera. La idea era integrar la producción, la distribución y el consumo. En teoría muy inobjetable, porque era la manera también teórica de bajar los costos y saber los verdaderos costos de la mercadería. También en teoría, cada una de esas entidades que nosotros íbamos creando, digo nosotros porque participé de todas las operaciones, ¿no? Aunque yo nunca tuve cargo ejecutivo, nunca formé parte del consejo, ni de la gerencia, fui gerente de legales, nada más, pero te quiero decir que estas entidades que pasaban a formar parte del complejo cooperativo, en teoría también tenían que autovalerse. Es decir, supóngase, Sapra tenía que producir los pollos o los alimentos balanceados y tenía que autovalerse, tendría que tener autonomía para evolucionar y superar los obstáculos comerciales, financieros que pudiera tener. Lo mismo la fábrica de pasta, lo mismo la fábrica de pan, lo mismo en los frigoríficos. Pero en la práctica esta autonomía no se cumplió. No se cumplió porque como la cooperativa era el papá grande, las empresas subsidiadas, las empresas fueron subsidiadas por la cooperativa, lo mismo que pasa ahora. Entonces, cuando Wincarren & Co., cuando Sapra tenía un déficit de caja financiero o económico, ahí estaba la cooperativa. Y para mí eso fue la causa y el fracaso del sistema. No lograr que cada una de esas empresas que formaban parte del gran complejo industrial y productivo de la cooperativa tuvieran autonomía y vivieran con sus propios recursos. Ahora, ¿eso no modificaba el precio que Cooperativa compraba esos productos a esas empresas? Claro, bueno, la cooperativa le compraba los productos a esas empresas. Pero ellos en el mercado no tenían que competir, ¿no? Pero la producción prácticamente la absorbía la cooperativa.
que no era tampoco el propósito inicial. El propósito inicial es que esas empresas sirvieran a la cooperativa, pero también tuvieran capacidad, jugaran en el mercado. Pero la cooperativa creció tanto que le chupaba toda la producción y le exigía mayor producción, para lo cual no tenían capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo lo tenía que poner la cooperativa. Sí, fue una expansión muy grande. Prácticamente le absorbíamos todo. Una pregunta, cuando... Alimentos balanceados se vendían afuera de Sapra, se vendían a otras plantas avícolas, pero... Sí, que estaban en Cañuelas, sí, sí, se vendía a varias. Molinos, sí. harinero también. Pero el molino harinero, por ejemplo, era compartida. Era con ACA, con la Asociación Cooperativa, pero la producción del molino era tan pequeña que la chupaba toda la cooperativa. Fue un esfuerzo muy grande que hizo la cooperativa para ser testigo de precios. Y evidentemente eso lo colocó en inferioridad de condiciones frente al resto del mercado. Cuando nosotros, no como cómplices de la política del gobierno, sino porque siempre pensábamos que había que llegar con productos buenos, de calidad y a bajo precio. Bueno, se hizo un gran esfuerzo y evidentemente tuvo un costo financiero grande. ¿Y el compromiso? Pero no por las cajas PAN, porque ahí no fue por las cajas PAN, sino por esa política de mantenimiento de precios bajos a rajatabla. Sí, mire, eso tuvo sus consecuencias financieras. Lo que pasa es que también la inflación siempre vino a restablecer las cosas. Claro, licuaba los pasivos. Porque Alfonsín, primero, si un defecto tenía, que no entendía nada de economía, ¿no? Era excelente político, un tipo inspirado, que vio el momento y las circunstancias y proyectó soluciones políticas para el momento gravísimo que vivíamos. Pero desde el punto de vista económico, yo creo que a Raúl le faltaba formación. Y digo esto porque él tuvo buenos asesores económicos. Tanto Surruil como el mismo Labaña fueron los autores del plan austral. Labaña trabajó con Surruil en la proyección del plan austral. Y eran planes buenos, porque trataban de frenar la emisión de moneda, trataban de frenar el gasto superfluo, en fin, y trataban de que la moneda argentina tomara valor, porque hasta ese momento la moneda argentina no existía. Claro, el país no tenía moneda, esa es la verdad. Habría que recurrir a Juan. Ahora, ¿qué pasa? Eso también, en teoría tenía que andar muy bien, pero venía la política. Y el gobernador de La Rioja, por poner un ejemplo, estaba ahogado y pedía un redescuento. Y entonces Alfonsín le decía supongamos a Menem, bueno, ¿cuánto necesita? 20 millones. Bueno, entonces lo llamaba al presidente del Banco Central y decía, hay que girarle 20 millones a Menem. 20 millones a Catamarca, 20 millones acá, 10 millones allá. Fíjese usted que al banco hipotecario había que subsidiarlo. Al banco de la provincia, que estaba en quiebra, había que salvarlo, al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y claro, todo eso, ¿usted cómo lo hace? Con emisión de monedas. La política económica fue bien pensada, pero no pudo ser ejecutada porque la política lo impidió. Y yo le traigo a colación
un caso del que fui yo partícipe. Yo estaba en el Consejo de Consolidación de la Democracia y en un momento dado... Estaba Esteves Boero también, ¿no? Estaba Esteves Boero, sí, estábamos con Guillermo, que ahí fue cuando consolidamos una amistad con Guillermo, verdadera, y estaba el doctor Weichelman y estaba, otros colegas que nos preocupaba la situación, el giro económico del gobierno. Decía, bueno, como el Consejo en realidad se podía ocupar de cuestiones institucionales y de las otras cuestiones, llegamos a un momento en que le pedimos una audiencia, un grupo de nosotros, a Alfonsín, para plantearle la necesidad de cerrar la canilla. Pues si seguíamos con la canilla abierta, nos íbamos a donde nos fuimos. Alfonsín nos recibió, nos escuchó muy cordialmente. Bueno, de esto hablen con Machinea y con Zurril. A grado tal que vinieron a mi casa. Tanto Zurril, Machinea y Alfonsín vinieron a casa. Acudió a esa reunión Lasati y Fernández. Y le planteamos directamente la opinión que teníamos, que no se podía seguir por ese camino. La reunión fue muy cordial porque estábamos en una obra común, si se puede decir así. Pero como todo, Alfonsín era el que decidía. Pocos días después nos recibió a Weichelman, a mí, no sé a quién más, Machinea en el Banco Central, nos mostró las cuentas. Los redescuentos que daba el Banco Central eran monstruosos. Claro, la política presionó la política. La política, más que la condicionó, dirigió todo, porque todo lo que se había pensado económicamente se destruyó políticamente. También acá, vamos a decir la verdad, hubo intereses también políticos para destruirlo a Alfonsín, y que lo obligó incluso a dejar el cargo antes. Claro. Fíjese que el golpe estaba a la vista, porque sube Menem y señor Lin le hace el golpe. Sí. Es decir, yo creo que era un momento muy grave para salir a decir que las propias instituciones de la democracia estaban demoliendo el proyecto. Debe haber sido por eso. Yo no conversé con Alfonsín respecto a estas cosas, pero yo supongo que prudentemente usted no podía decir que las propias organizaciones democráticas estaban destruyendo la cosa. Y porque, mire, Semana Santa fue un momento crucial. Que no vaya a creer usted que terminó con Semana Santa. La cosa continuó latente. La ley de obediencia debida y todo eso hubo que proyectarla y dictarla, porque de la otra manera se producía el golpe. Porque ahora es muy fácil decir, yo no hubiese dictado la ley de obediencia debida. Pero si usted en ese momento no dicta la ley de obediencia debida, los militares estaban de nuevo. Claro, entonces es muy fácil juzgar, porque usted tiene que juzgar de acuerdo a las circunstancias. Yo fui también protagonista porque el que se oponía a la ley de obediencia debida en ese tiempo dentro del radicalismo era de la Rúa. De la Rúa se oponía más que nada por opositor a Alfonsín. Bueno, entonces nos delegaron a Weichelman y a mí de ir a verlo con el doctor, que murió, bueno, ahora se me escapa el apellido, a entrevistarnos con De la Rúa, que nos recibe en el comité de la capital.
Sí, a explicarle que la situación era sumamente crítica, que si bien no compartíamos el espíritu de la obediencia debida, si no se tomaba una disposición de esa naturaleza, evidentemente estábamos al borde de que se produjera otro golpe de Estado. Bueno, De la Rúa era De la Rúa, como siempre no contestó ni sí, ni no, ni nada. Sí, porque era así. Sí, es tal cual. Ni sí, ni sí, después sí, se ponía como la efigie que sabía todo. Y escuchaba, sí, respetuoso todo lo que usted diga, pero no se jugaba. No se jugaba. Bueno, la ley tuvo que sancionarse. Y bueno, después ahora están los críticos, lógicamente, pero los que vivimos aquella circunstancia y que la apoyamos, porque fuimos con Esteve Boero, me acuerdo, también a entrevistarnos con De la Rúa, lo pudimos convencer, que era una alternativa de hierro. O se producía el golpe. Claro, no estaba además, esto de la obediencia debida no nació ahí por esa circunstancia. Ya en la campaña política, ya en la campaña presidencial, Alfonsín había anunciado los 3 niveles de responsabilidad. Lo había anunciado que se iba a juzgar a los partícipes, pero en 3 niveles. Los que habían tenido el manejo real de la situación, los que habían cumplido órdenes y los que eran meros ejecutores, meros soldados, a los cuales no podía usted colocarlo en el mismo nivel de responsabilidad de Macero o de Videla. Es decir, él pensó que la Corte Suprema iba en algún fallo a acoger la teoría de las responsabilidades, de los niveles de responsabilidad. La Corte no resolvió nunca esa situación y se llegó al golpe de Zainuddin sin que sin que se aclarara la situación de los segundos niveles y terceros niveles de responsabilidad. Y entonces, bueno, mire, yo ahí en el libro reconozco que la situación era muy difícil y en ese momento también era muy difícil decidir qué se hacía. También con el libro de ayer yo puedo decir si hubo un error. Lo digo acá en el libro. Es decir, no estamos buscando errores. Acá lo digo en el libro, ¿no? Yo creo que hubo una suerte de, ¿cómo le puedo decir? Fue tan grande el efecto del plan Bonex que de la noche a la mañana confiscó, porque no expropió, sino que confiscó los ahorros de todos, que yo comprendo la reacción que debe haber tenido los directivos de la cooperativa para decidir la devolución de los depósitos. En un primer momento, la expropiación de los ahorros eran las expropiaciones bancarias, que también llegaba a las mutuales que prestaban dinero. Sí, a todas las entidades financieras. El asunto es que los bonos se emitieron para los bancos y después recién se contempló la situación de las mutualidades. Es decir, hubo 2 pasos. En diciembre del 89. Sí, que en realidad fue en enero del 90. Sí, cuando lo anunció, ¿no? Sí. La medida fue tomada el último día del 89. Yo estaba en Mar del Plata.
Entonces, cuando me enteré, me tomé un avión del día 2, no, van a atender allá. Me tomé el avión del día 2, porque el primero no conseguí, y me vine a la cooperativa, me entrevisto con el presidente, con Jorge Fernández, etcétera, etcétera, y me dicen, ya tenemos resuelto, vamos a devolver los depósitos. Yo había pergeñado en el avión, porque no tenía demasiados elementos, pergeñado una especie de línea de trabajo para diluir en el tiempo los reembolsos. Es decir, en lugar de reembolsar el día del vencimiento, bueno, reembolsamos los 30 días, los 60. Bueno. Pensando que, evidentemente, si la cooperativa no devolvía los depósitos, iba a perder la confianza de todos los suscriptores. Pero la decisión ya estaba tomada, ya el día 3 o 4 se empezó a devolver los depósitos, pero la cooperativa no lo hizo con recursos propios. Tuvo que entrar en el mercado financiero, bancario. A la cooperativa eso le costó $10 millones. ¿Fue lo del Banco Nación eso? No, entre otras cosas. Aparte le habían quedado embargados los depósitos que tenía cooperativa. Pues sí, pero eso duró pocos días. Duró pocos días. Es decir, los depósitos, lo que se recaudaba a través de los bancos, quedó ahí stand-by por unos días y la cooperativa no recibió la recaudación en tiempo oportuno. Pero claro, después vino ese dinero. Pero el problema fue que no obstante la decisión de reintegrar los depósitos, la desconfianza existió y la mayoría no renovó. No volvió ese... No renovó. Un porcentaje enorme no renovó. No renovaron, pero le digo que el común de la gente decía, cooperativa devolvió. Sí, pero devolvió, pero no volvió el dinero hasta... Y la confianza no llegaba tan largo. Es como ahora con los dólares. Sí. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Acá en el libro está el porcentaje de los... Supongamos que teníamos 400.000 depósitos. Bajamos a 200.000. La inversión en el... Entonces, ¿qué pasó? Hubo que acudir al mercado. El Citi nos prestaba Nación, nos prestaba todo el mundo, pero con garantía de Bonex. Ajá. Y con renovaciones a 30 días. Esos $10 millones significaron $10 millones de intereses. A nosotros el plan Bonex nos costó $20 millones. Más la pérdida de la mitad de los depósitos. Sí, de los ahorristas que... Sí. Además, cuando se hace la primera operación con el abasto, no se hace por todo. Nosotros hicimos un convenio por una parte del abasto. Después se terminó comprando todas las acciones del abasto. ¿Por un problema técnico? Sí. No, por un problema de que... Mire, ahí hubo varios problemas. Primero, el edificio requería no una remodelación ordinaria, sino una reestructuración. Mire, hubo que todas las bases hubo que hacerlas de nuevo. Eso costó una fortuna y también después de una inversión de esa naturaleza, tener un contrato por 10 años o por 20, era también haber hecho una gran inversión para tener nada más que la explotación. Tal vez eso fue lo que decidió a comprar el resto de las acciones. Hubo objeciones en cuanto a esas operatorias. La principal la planteó el propio Lasati. Lasati en un escrito que le presentó a Fernández, le objetó
acumular a los grandes problemas que teníamos inversiones de esa magnitud. Creo que sí. Visto también hoy, fue un error tratar de abarcar tanto, porque el abasto también hubo que construirlo con préstamos financieros. No teníamos capitales propios. Mire, yo con el arquitecto Bernstein tuve muy mala relación, ¿no? Personal. Siempre lo creí un aventurero, pero al mismo tiempo era un individuo con una perspectiva del futuro, de la actividad económica, tenía inventivas, traía ideas. El problema que yo tuve con Bernstein fue en el Banco Roca, porque el asunto fue así. El arquitecto Bernstein era prácticamente el principal deudor del Banco Roca. Cuando a mí Díaz Pérez me llama a pedirme que me haga cargo del banco, el banco estaba en situación de falencia, porque había perdido todo su capital, todos los grandes deudores estaban en mora, entre ellos Bernstein. Pero yo me había enterado por el propio Bernstein que él iba a cobrar, no sé si $1 millón, $2 millones, no me acuerdo bien, del Banco Central de la República con motivo de unos certificados de plazo fijo que él había comprado en una de estas entidades que se habían liquidado. Cuando yo me enteré, le inicié un juicio muy reservado, porque la ventaja de los bancos es que usted tiene un certificado expedido por el contador del banco y el gerente comercial, y usted tiene un título ejecutivo que le permite embargar inmediatamente. Entonces, el viernes iniciamos el juicio y el lunes le metimos el embargo en el Banco Central. Del Banco Central me hablaron, ¿cómo le embargan al arquitecto Bernstein los fondos? Y le digo, y sí, pero ¿cómo? No es parte integrante de la cooperativa, porque él, frente a terceros, se hacía... Le digo, mire, el arquitecto Bernstein no es integrante de la cooperativa, no es miembro del consejo, no es accionista, porque será socio, pero no es accionista. Bueno, le tuve que explicar al gerente del Banco Central, que me habló, por qué nosotros nos embargábamos a Bernstein. Y gracias a eso recuperamos en el banco el capital que le habíamos prestado. Por eso, mire, yo la relación con Bernstein fue muy mala. No, ahí me basta con... No, mire, reconozco que él tuvo... Fernández de alguna manera lo admiraba en el buen sentido de la palabra. Sí, por la iniciativa. Pues sí, no, porque, claro, también póngase en el caso de Fernández. Fernández había perdido ya como colaborador fundamental a la SATI, ¿no? La SATI ya había anunciado su retiro por una cuestión personal, familiar. Yo creo que él se encontró en la soledad en la toma de decisiones. Porque el consejo estaba constituido por honorables personas, pero que tampoco tenían iniciativas propias. Bien es cierto que, por ejemplo, hubo algunos consejeros que cuestionaron el manejo financiero, como pasó con el doctor Daniel García, que renunció a raíz de que no coincidía con el manejo financiero. Y bueno, es que fue realmente el único que lo planteó institucionalmente, ¿no? Porque los demás podían opinar, pero no querían aparecer como oponiéndose a una conducción. Y claro, no, y Daniel, yo le digo que eres un socialista conservador. Acabo de hablar recién con él.
No, porque es verdad. Es un hombre muy cauto, muy responsable, muy estudioso, este, y tenía razón, tenía razón. La prueba del canto. Tenía razón, las cosas había que manejar. Como tenía razón la SATI, que no se debió haber hecho inversiones de esa magnitud sin tener los recursos propios. Bueno, son errores, son errores. Claro, el problema es colocarse también en la situación en el momento. Yo comprendo que Jorge haya tenido la necesidad, primero, de consejeros, que no los tenía en el ámbito, me refiero a consejeros económicos, sí. Y además la necesidad de insertarse en el nivel de la economía general del país, porque la cooperativa creció al margen de todo el sistema financiero, de todo el sistema económico. La cooperativa seguía. Sí, nosotros no teníamos relaciones con proveedores, pero relaciones de tipo macroeconómico no teníamos. Entonces yo creo que ahí también Fernández pensó que era el momento de comenzar a tallar en un nivel financiero y económico más elevado, bueno, o más extraño a la cooperativa. Yo le mandé a hacer sumario, ¿no? Se hizo un sumario muy grande. ¿No sé? Sí. Porque conversan y estaban. Mire, el sumario lo hizo Rabino. Este muchacho Iglesias, Qué ambicioso, ¿no? mire, más que ambicioso, displicente, acostumbrado a que la plata sobraba, no medía los costos. Si el hierro estaba acá acumulado para tal obra, lo pasaba a la otra, y todos así, no se sabía dónde estaban. Se contrataron ascensores de segunda categoría, bueno, para el Espineto. Yo no intervine en el sumario lo hizo Arturo Rabina hijo, y terminó con un sobreseimiento, con el cual yo íntimamente nunca estuve de acuerdo, pero Rabina aconsejó sobreseerlo. Creo honestamente de que no fue un buen funcionario. No fue un buen jugador. ¿Se acuerda? No puedo decir que haya robado, pero pero puedo decir que no administró con responsabilidad las cosas a su cargo. Sí. Mire, cuando hay intereses creados y cuando hay muchas aves de rapiña, como en el país existe, y en el sistema judicial, yo diría que hemos sido víctimas de un sistema. Un sistema corporativo donde los propios jueces que tienen que dictar sentencia están condicionados a la propia estructura del poder. Es decir, usted puede recusar por 1000 razones a un juez, como pasó con el juez del concurso. Lo hemos recusado 3 o 4 veces, y nunca prosperó las recusaciones. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se abroquela en la defensa de sus propios integrantes. Eso es lo verdaderamente corporativo. Claro, por eso le decimos corporativo. Esto no quiere decir que hay jueces corruptos, hay jueces decentes, hay jueces miedosos, hay jueces de todo tipo. Pero del sistema es muy difícil apartarse. Entonces hubo que luchar primero contra la lentitud propia del Poder Judicial, con la ineptitud de algunos de los jueces, con
como le dije recién, con las aves de rapiña que sobrevolaban siempre con la intención de apoderarse de lo que quedaba de la cooperativa. Porque el gran negocio era la quiebra de la cooperativa. Era un gran negocio para todos, no digo para los integrantes del Poder Judicial, pero para los integrantes del sistema. Grosso lo dice en una entrevista. Calcule usted que el síndico de la quiebra era el liquidador de todos los bienes. Era un tipo que terminaba con una fortuna impresionante. Hubiese sido Tesano, hoy un supermillonario. Por eso yo les voy a leer, si usted me pide, si no le molesta, le leo estas conclusiones, porque me parece que con esto... Mire, epílogo. La síntesis de las principales realizaciones referenciadas en el anterior capítulo preanuncian sin lugar a duda el próximo levantamiento del concurso preventivo, lo que pasó, cuya duración se prolongó por más de 20 años. Con perseverancia e inteligencia, pensando y haciendo cada día todo cuanto ayudara a revertir el virtual estado de quiebra a la que condujo la intervención judicial, la cooperativa Lugar Obrero ha retomado su rumbo histórico. Bien es cierto que ha debido reducir sustancialmente las posibilidades de dar a sus asociados la variedad de los servicios anteriores, pero cuenta hoy con una sólida base para su propia recuperación y con el espíritu y dedicación de quienes la integran, movidos de los mismos ideales que inspiraron a sus 19 fundadores. También es verdad que las vicisitudes sufridas han dificultado la renovación natural de sus protagonistas, asociados y directivos, por lo que resultará imprescindible la incorporación de nuevas generaciones de cooperadores imbuidos de los mismos principios y conductas de sus fundadores y seguidores, que sean capaces de poner en práctica los conocimientos científicos y tecnológicos de estos nuevos tiempos. La cooperativa justificará así su razón de existencia, próxima a cumplir 107 años de vida, y se constituirá en una herramienta que ayudará a atenuar las consecuencias de la economía de lucro, que careciendo de límites éticos ha sido la principal causa de la actual crisis mundial. Sobre la base de los principios irrenunciables de libertad y democracia asociativa, solidaridad para seriación educativa, ese objetivo podrá ser realizado. Sus directivos deberán desoír los cánticos de sirenas tan frecuentes para justificar el apartamiento de las conductas éticas al amparo del pragmático criterio de que el fin justifica los medios, pero también deberán evitar que su propio dogmatismo sea un cerrojo para el crecimiento. Lo primero conduce inevitablemente a la corrupción, lo segundo al fracaso. En esta línea de pensamiento nos permitimos recordar al genial revolucionario de la tecnología informática, recientemente fallecido Steve Jobs, transcribiendo uno de sus conceptos: no se dejen atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de los otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su propia voz interior. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón y a su intuición. De algún modo ellos ya saben lo que realmente querés ser. Todo lo demás es secundario. Es nuestro mayor deseo que el esfuerzo y sacrificio de quienes antes y después del concurso preventivo tuvieron la responsabilidad de dirigir la cooperativa constituya el ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. Sus conductas nos han enseñado que frente a las injusticias, arbitrariedades o circunstancias imprevisibles, no basta con nuestra indignación por los indignados o lamentación, sino que es menester con ingenio y trabajo lograr las soluciones superadoras. Cerramos esta exhortación al futuro recordándole a quienes deben continuar la dirección y administración de la cooperativa las siguientes enseñanzas del fundador, Dr. Justo. Las leyes científicas no tienen validez absoluta y perpetua. La técnica es el resultado de la síntesis de la naturaleza y el hombre, la conjunción de la materia y el espíritu.
Y acá termino con una advertencia al lector. Al dar por cumplida la tarea que se nos encomendara y que en su momento aceptamos, desconocíamos lo dificultoso que nos resultaría exponer de manera objetiva lo acontecido en el hogar obrero a partir de la década de 1960, su crecimiento ulterior, la crisis que culminó con la convocatoria de acreedores y las posteriores vicisitudes del proceso concursal. Esas dificultades no surgieron del trabajo en sí de recopilar los antecedentes, sino del hecho de haber sido testigo y en algunos casos protagonista de lo acontecido en ese largo periodo. Debemos reconocer que la evocación de algunos de los episodios que hemos narrado nos causó tanto dolor moral como el que sufrieron a partir de la crisis financiera y su posterior desenvolvimiento. En algunos de los capítulos precedentes, el propósito de ser objetivo fue superado al revivir la indignación que padecimos entonces ante las frustraciones y arbitrariedades sufridas durante el largo proceso concursal. No obstante esa parcialidad instada por el apasionamiento, afirmamos de manera contundente que los hechos y circunstancias reseñados son totalmente veraces y debidamente acreditados con la documentación examinada y en especial con el propio expediente judicial. Con estas salvedades reafirmamos nuestra indignación por las falencias de nuestro sistema judicial, cuya ineficacia para corregir en tiempo oportuno los errores procesales y sustituir a los jueces incapacitados para el desempeño de sus funciones ha quedado probada. Ratificamos nuestra creencia que nuestras instituciones judiciales, inclusive el Consejo de la Magistratura, requieren una profunda reforma estructural y ética. Muchas voces provenientes de diversas fuentes, inclusive de ideologías contrapuestas, de académicos, jueces, abogados y de integrantes de la propia justicia, reclaman de manera coincidente el cambio de ese sistema, para lo cual el Poder Judicial debe ser totalmente independiente de los otros poderes del Estado. Para no caer en la tentación de referirnos a temas ajenos al objeto de esta publicación, solamente haremos referencia a la opinión del profesor universitario Dr. Fernando Baglione, quien en un fundado artículo publicado en el Diario de la Nación el 2 de noviembre del 2012, titulado «Las fallas del sistema judicial», ha descrito objetivamente las falencias de nuestra organización. La síntesis de sus conclusiones son las siguientes. Nuestra justicia fomenta 4 tipos de jueces: el temeroso, el ambicioso, el condescendiente y el corrupto. Existen jueces dignos que no se corresponden con ninguno de los prototipos, pero no pueden torcer la tendencia de la impunidad. Para la imprescindible reforma se requiere una clara y consensuada decisión política que dote al Poder Judicial de total autonomía, para lo cual debe contar con recursos propios, porque ahora depende de los recursos, y con integrantes designados por idoneidad y antecedentes científicos, con prescindencia de las influencias políticas o ideológicas de mayorías circunstanciales. Para esto último deberá modificarse la Constitución del Consejo de la Magistratura, eliminando los representantes de otros poderes, inclusive el judicial. Solo con un poder judicial genuinamente independiente se podrá concluir con la arbitrariedad y la impunidad. El Hogar Obrero, institución señera del cooperativismo libre, fue víctima de un sistema ineficaz y corrupto, pero quienes fueron sus principales protagonistas gozan de la impunidad que les otorga el actual sistema. Así concluyo el libro. Pero porque mire, yo he tratado de hacer síntesis, porque si no esto tenía varios tomos. Pero le aseguro que si usted lee esto llega a las mismas conclusiones que yo llego. No, el tema está en el testimonio que dice usted. Lo que hay que valorar es el testimonio suyo. No, sí, puedo equivocarme, pero fíjese que hay otra gente que coincide de afuera con lo mismo que digo yo. Sí, no, en otros casos. Sí, sí. Yo tenía entendido que en el caso de la justicia, el poder, la parte económica era una de las más corruptas aparte. Mire. Pues sí,
cierto de que había una posibilidad de un crédito externo para sacar a la cooperativa de la crisis? Nunca existió. Todo eso era... Mire, siempre aparecen gestores de lo imposible. No, en ese momento se había dicho que bueno, había, sí, y que Cavallo no quiso firmar las garantías. No es verdad eso. Cavallo no quiso que nos dieran el crédito al Estado. Porque yo participé... Mire, yo con Cavallo estuve 2 veces en mi vida. Una cuando estaba de presidente del Banco Roca, que se produjo por entonces la refinanciación de la... ¿Sí? ¿Quién es? Sí, déjame abierto entonces. Bueno. La refinanciación de la deuda de las empresas, para lo cual, en realidad es la deuda externa de las empresas, para lo cual el Estado puso el dinero. Y obligó a todos los bancos a refinanciar con una cláusula que permitía en algunos casos negarse a refinanciar. Cuando yo estaba en el Banco Roca, hubo 2 empresas textiles a las cuales no les refinanciamos los pasivos empresarios y fueron en queja al Banco Central. Entonces un día me llaman del Banco Central que el presidente quería hablar conmigo y me decía, ahí lo conozco a Cavallo. Y me dice, mire, presidente, ¿cómo es que el Banco Roca no les refinancia a esta gente? La política del gobierno es refinanciarle a todo el mundo y ustedes se niegan. Digo, mire, presidente, a estos 2 delincuentes no les refinanciamos, precisamente pues son delincuentes. Esta es la 3ª o 4ª convocatoria que tienen y siempre terminan salvándose. Y le expliqué entonces, ¿no? Me fui con todos los elementos. Le digo, ¿usted cree que a estos delincuentes se les puede refinanciar y que el Estado va a sufrir las consecuencias? Porque mire, la inflación que sufrió Alfonsín es consecuencia de la política de refinanciamiento de la deuda externa. Porque justo Alfonsín liga la conclusión de la refinanciación. Y entonces es el momento que el Estado se tiene que hacer cargo de todas las deudas que no se pagan, de todas las refinanciaciones que no se pagaron. Privadas. Claro. Bueno, esa fue la primera. La segunda fue cuando fuimos con Fernández Méndez a entrevistarnos con Cavallo, que recién había sido nombrado ministro de Economía, y Cavallo ahí fue muy claro, pero muy mentiroso, muy claro porque nos dijo, no, mire, mientras yo sea ministro de Economía no va a haber salvataje para las empresas provenientes del Estado porque esto va a ser mi conducta, etcétera, etcétera. Bueno, ante esa, dice, ustedes lo que tienen que tratar de que el club de banco los ayude, qué sé yo, bueno, conseguir financiación, pero no del Estado. Pedíamos 10 millones de pesos, que eran 10 millones de dólares. Cuando Méndez y Jorge van a la conferencia de prensa junto con Cavalieri, Cavallo me dice, mire, quédese, tomemos un café, me dice. Y dice, mire, Del Piano, dice, yo no me acordaba de usted, pero usted me hizo acordar. Bueno, digo, mire, no tiene importancia, fue un episodio cualquiera en la vida de un banco y de usted menos que menos. Le digo, pero ahora estamos en una... Mire, yo quisiera ayudar al hogar, pero ¿sabe qué pasa? Si yo le doy el crédito al hogar, me tuerce. Mañana está acá de ministro de Economía Alzogaray, me dice. Bueno. Por supuesto, simultáneamente le dio al grupo Yomo 80 millones, ¿no? Con lo cual usted se da cuenta que ni siquiera era la política del Estado, ni siquiera era la política de él, era simplemente... Es cierto, el grupo Yoma... Claro.
porque él hacía un mes que se había hecho cargo del Ministerio de Economía, un mes o dos, cuando nosotros. Y me dijo, mire, si yo otorgo estos créditos, me dejo torcer por los sindicalistas, dice, en 2 meses está, un mes más está el Sogaray de ministro. No, yo lo que conozco más la participación del doctor Repetto en la parte médica, por relatos personales de él, y porque también cuando el doctor Repetto se jubiló, a mí me tocó recopilar todos los antecedentes de su gestión, de su trabajo. Y conseguí, mire usted las cosas de la vida, que la Universidad de Buenos Aires certificara, la Facultad de Medicina, certificara los servicios que había prestado el doctor Justo como profesor. El doctor Repetto pide el expediente jubilatorio del doctor Nicolás Repetto, va a encontrar los certificados de servicio que le permitieron jubilarse prescindiendo de todos los cargos políticos. Él no se jubiló como diputado, él se jubiló como médico, profesor y periodista. En ese tiempo yo era funcionario de la Caja de Jubilaciones, porque en realidad al doctor Repetto le hicimos una trampa para jubilarse. Resulta que yo concurría todos los sábados a la casa del doctor Repetto, en la casa de Sara Justo, todos los sábados a las 11. Y a las 11 también caía Andrés Justo. Yo tenía una gran amistad con Andrés, muy respetuoso de usted, por supuesto, y todo, ¿no? Pero él me distinguía muchísimo. Y un día me dice, Dele Piane, el sábado que viene venga un poco más tarde, porque yo quiero convencerlo al doctor Repetto de que se jubile. Él no quiere. Y Sara Justo, menos que menos, dice la de Diego Carrera, ¿no? Sí. Dice, pero no tiene con qué vivir, porque las rentas que venían de las acciones de Justo, de la empresa Justo, Justo Hermano, ya no redituaban nada, se habían venido abajo, no había dividendos, no tenía entrada, estaba viviendo, después les cuento cómo. Entonces, yo llego más tarde y el doctor Repetto me dice, dígame, Dele Piane, yo me puedo jubilar, pero no quiero jubilarme, no quisiera jubilarme con los servicios de diputado, no quiero la jubilación privilegiada, puede ser. Le digo, mire, la jubilación privilegiada es optativa, el que la pide la tiene y el que no puede renunciar a ella y acogerse a la jubilación común. Pero claro, si prescindíamos de los años de diputado, era difícil llegar a los años. Pero por aquel entonces, por cada exceso de 55, ¿no? Por cada año que se excedía de 55 se computaban doble los años. Bueno, quiere decir que para poder jubilarse necesitaba 17 años acreditar, o 18. Entonces, había hecho aportes un tiempo en La Vanguardia. Claro. Había hecho aportes como periodista en La Vanguardia. Y teníamos los antecedentes de la universidad. Entonces yo, como estaba en la caja de jubilaciones, me comuniqué con el decano que no sé quién era, pero con mucho gusto. Al día siguiente tenía el certificado de servicio, que está agregado, tengo que buscar la forma. Está agregado al expediente jubilatorio. Mire, yo entré al partido, la verdad, entré en el año 45.
por entonces, mi padre trabajaba en el diario La Prensa y fue uno de los organizadores de la Marcha de la Constitución y de la Libertad, la que se produjo el 12 de octubre del 45, para oponerse al peronismo y al militarismo, etc. Y papá me llevó a la primera manifestación política. Yo concurrí con mi padre y concurrí en primera fila, porque como papá estaba entre los organizadores, estaba José Santos Goyán, que era su director de La Prensa, estaba Capdevila, estaba una serie de personajes del partido también, bueno, estaba Juan Antonio Solari en primera fila. Yo participé de ese acto e inmediatamente me incorporé a la Juventud de Acción Democrática, que funcionaba acá en Martínez. Y ahí estaban los comunistas, los socialistas, y entre los socialistas estaba un compañero nuestro, Luis Calabreta, que me entusiasmó, porque a mí ya en el colegio me decían el socialista, ¿no? Me decían el socialista, a grado tal que le cuento la anécdota como lo conocía Fernández. Yo era presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional San Isidro. Y un día se me acerca un muchacho delgadito, flaquito, menor que yo, que era compañero de mi hermano, porque eran del 32. Estaban en el segundo año o en tercer año. Y usted del 28. Y yo del 28. Entonces, me dice, así que vos sos socialista, me dice, ¿no? Bueno, sí, pero yo todavía no. Claro, lógico. Sí, tenía simpatías y como había sido presidente de la cooperativa del Colegio Nacional de San Isidro, me tenían por socialista. Y entonces dice, yo también, me dice. ¿Y vos quién sos? Jorge Fernández. Y yo no sabía quién era Jorge. Y entonces me contó que el padre estaba exiliado en el Uruguay, y ellos vivían acá en la calle Rivadavia, en San Isidro. Y ahí vino la amistad con Jorge. ¿Por qué tiene otro hermano que... Raúl murió. Murió. Raúl murió, sí. Bueno, y allí lo conocí a Jorge. Y a partir de ahí, mi hermano, Jorge, y algunos otros chicos me ayudaban en el centro pero acortando las cosas, Calabreta me entusiasma a afiliarme al partido. Entonces, bueno, yo, contento de afiliarme al partido, me voy al Centro Socialista de San Isidro, que estaba en una vieja casona que todavía está cerca de Ron, sobre Centenario, y llego al Centro Socialista, que se venía abajo, una casona vieja con un aljibe en el medio, y me recibe don Felipe Rendano, clásico socialista, con la corbata voladora, esa corbata, el moño volador. Y me recibe, después que supe quién era, Souto, que era del Ferrocarril Central Argentino, era guarda, pero que estaba con una de esas camisetas rotosas, y qué sé yo. Me empezaron a tomar un examen de por qué me quería afiliar, cuál era mi interés en afiliar. Y yo, claro, la cosa era como para irme. Claro, se complicaba. Claro, porque algunas preguntas las podía contestar, otras no por sentimiento, porque en realidad era un problema de sentimiento. No era ni siquiera ideológico, era sentimiento. Bueno, entonces yo dije, bueno, me armé de paciencia y, bueno, entonces me dieron la ficha, ¿no? Después de una hora de conversación me dieron la ficha. Dice, pero tiene que venir avalado por 2 compañeros que acá los reconozcamos como tal. Bueno, afiliarse
Era como ingresar Ya era en las Naciones Unidas. Bueno. Y así me afilié al partido en el año 45, antes de que en febrero fueron las elecciones de... Claro, del 26. Claro, con el resultado de las elecciones del 46, bueno, ahí el partido vegetó, no tenía organizaciones juveniles, no había donde actuar. Y bueno, pasaron después con un tiempo conseguimos otro local, que lo consiguió, era de la Fiscalía de Estado, la conseguimos a través de un curador, un tutor. Y nos vinimos a Martínez. Fue muy incierto todo ese momento. Entonces ahí empezó mi afiliación, pero en el comité entré al comité que formaba parte todavía el doctor Repeto, estaba Jacinto Dones. Era una bellísima persona, un tipo extraordinariamente, bueno, ese comité estaban casi todos, estaba Corona Martínez, estaba Fleger. Que después fue también presidente de la Caja cuando el Sí, José Fleger fue el primer presidente de la Caja de profesional. Y yo fui el primer asesor letrado. De la Caja. De esa caja. Bueno, una vida azarosa, con sinsabores, pero... Usted sabe que Fleger, yo no sé, mire, si no pude hacer algo para que Fleger no se suicidara. Porque después de las reuniones del comité... ¿Atendés vos? Después de las reuniones del comité, yo lo llevaba a Fleger a su casa de Olivos. Atiendo. Hola. Bueno, lo llevaba siempre a Fleger y se quedaba hablando horas y horas en el coche, no se me bajaba. ¿Que vivía solo el hombre? No, tenía toda su familia. Y ahí me confesó que él no podía dormir, que hacía días y días que no podía dormir. No, que quería atender por ahí, justo está pasando un parto. Bueno, no importa. Ya van a volver a llamar, no te aflijas. Que no podía dormir. Sí, no podía dormir. Y si usted sabe, dice. Y claro, no se bajaba del coche porque también no sabía qué hacer con su vida. Usted sabe que él quemó todos los papeles, porque él era junto con Corona, pero Corona ya había muerto, el que llevaba el juicio de la vanguardia, el juicio que nos habían iniciado los socialistas de Muñiz para hacerse dueños de la vanguardia, de la sociedad anónima. Entonces, Fleger, que trabajaba en el estudio de Fassi, de Santiago Fassi, yo lo noté mal. Y terminó suicidándose, se tiró a las vías del tren. ¿Y fue esa misma noche? No, esa misma noche no, unos días después. Por eso siempre me quedó... Sí, pero si la familia no se daba cuenta, uno qué iba a hacer, yo no tampoco. Bien, la familia no expresaba no, así tenían las mujeres, tenían los hijos y todo. La familia y una familia muy bien formada, yo conocía a la hija, a los hijos, todo. Bueno, se suicidó. Cuando se suicida, yo me voy al estudio de Fassi a buscar los papeles, me nombran a mí apoderado de la Sociedad Anónima La Vanguardia para continuar el juicio que teníamos pendiente. Y no encuentro un solo papel. Había quemado todo lo relacionado con el partido lo había quemado. ¿Y la depresión venía entonces por ese lado? Sí. Él quería la unidad a toda costa, estaba ilusionado con la unidad, con terminar con el pleito, hablaba mucho de hacer una reunión con la doctora, con esto, con el otro. Bueno, que nadie se oponía, pero era como querer unir en ese momento el agua y el cielo. Entonces, yo lo lamenté mucho, pero Santiago Fassi, que me distinguía mucho,
mire, me hizo revisar todos los archivos de Fleger. Después fui a la casa de Fleger y también para ver si había algo de La Vanguardia o algo del partido. Había quemado todo. Sí, había quemado todo. Ahí ya trabajaba el que fue miembro de la corte también. ¿Cómo se llamaba? Belucio. En el estudio de Fassi trabajaba Belucio. Era jovencito cuando yo fui a verlo por el asunto. Y me atendió él, y me atendió este otro que fue miembro de la corte que murió. De la junta que juzgó a los militares, ¿cómo se llamaba? Uno de los integrantes que murió. Ah, sí, uno de ellos murió, Sí. Bueno, también trabajaba en el estudio de Santiago Fassi. Dieron vuelta a todo para... Me encontré... ¿Qué opinan de la doctora? ¿Eh? ¿Qué opinan de la doctora? Mi opinión personal, era una mujer muy fría y muy calculadora. Muy fría y muy calculadora. En política se producen siempre las paradojas más grandes que usted pueda creer. Si usted quiere saber quién eran los gorilas en el partido, le recomiendo que lea las reuniones de la Junta Consultiva. Que en el Congreso de la Nación las va a conseguir. Si no, yo creo que por algún lado las tengo. Todas las actas de las reuniones de la Junta Consultiva. Pero el gorilismo de ella era anterior a todo esto. El gorilismo de ella lo llevó a pedir la expulsión de Solari del partido, porque había pedido permiso para ver enterrada a su mujer. Solari estaba preso y entonces le pidió al ministro del Interior le pidió autorización para salir de la cárcel para ver cuando murió Herminia. ¿Quién pide la expulsión de Solari? La doctora. Otro episodio. Usted sabe que la doctora era novia o amante de Valle Berrucero. Era una mujer muy bonita. Sí, por la foto se dijo que era muy interesante. Una mujer hermosa. Y encima capaz, ¿no? Muy deseada por todos, y qué sé yo. Y justo ella estaba viudo y se encamotó con ella. A grado tal que estaba como un chico. Me decía, iba con las flores a la esquina. Sí, mire, es como un chico. Mire, a Favaloro le pasó una cosa parecida. Así, mire. Cuando uno, sobre todo gente, parece mentira, ¿no? Que gente de esa genialidad, de ese nivel intelectual pueda caer en cosas humanas. Sí. Bueno, entonces el asunto fue así. Yo lo supe por José Luis Pena y por Palacín, porque ellos estaban, en ese tiempo estaban en la Cámara de Diputados como asistentes, asesores del doctor Repetto. Y entonces, justo en un momento dado, le dice a Repetto, Nico, positivo. Resulta que esta le había hecho hacer un análisis de esperma. Cosa que le voy a decir que en ese tiempo que había enfermedades venéreas, el doctor Repetto tuvo una enfermedad venérea, sí, de la cual se curó, qué sé yo, pero era muy común la enfermedad venérea. Entonces, se puso como un chico. En plena Cámara de Diputados se enteró todo el mundo que los espermas de él eran buenos y que podía tener hijos, porque ella quería tener hijos. Ahora, ellos nunca se casaron. Ellos simularon un viaje al Uruguay
porque ella era profesora de colegio secundario y para aquella época no casarse, entonces simularon un casamiento, porque la madre del doctor Justo, que vivía, la señora Castro, ¿no? Aurora, no le hubiese permitido nunca Justo casarse. ¿Con Mariana se había casado tampoco? Tengo entendido que no. Era una sufragista de... por acá está la foto con la madre de esta revista. Sí, sí, sí. Bueno, el otro episodio que revela quién eran los gorilas y quiénes no, es cuando muere Eva Perón, el doctor Repetto escribe Nuevas Bases. Esta noticia... reconociendo a Eva Perón, sí, positivamente. Sí, ese artículo de Nuevas Bases significó, en el año 52, que le pidieran también la expulsión al doctor Repetto del partido. Entre Muñiz, ella, Carreira, todos los tipos que después del 55, hicieron vuelta a tortilla, vuelta a panqueque, después de 56, 57, cuando pensaron que al peronismo se lo podía cooptar, como se dice ahora. Sí. Y el peronismo no va a ser nunca cooptable por su naturaleza corrupta, es imposible. Usted puede convencer a la gente decente, pero a la gente que con educación o cultura corrupta es imposible. Usted me dirá que yo soy más gorila que los gorilas. Porque este ejercicio es el resultado de la larga lucha que muchos no conocen en sus aspectos íntimos, las vicisitudes vividas por los empleados y consejeros del hogar obrero darían para escribir varios libros de memoria, pero supieron hacerlo con valentía, con decisión, con perseverancia. Yo creo que han sido una suerte de héroes de la cooperación para demostrarle a este país y más allá del propio país la fuerza de la cooperación libre. Pero fueron un grupo muy reducido, suele ocurrir siempre en toda la crisis. En toda la crisis son pocos los que soportan llevar adelante la bandera de los fines que los han unido. Y yo, que conozco algunas de esas vicisitudes que han pasado de la extorsión a la intimidación, a la provocación y a la difamación, yo les digo a ustedes que esta es la hora de los cruzados de la cooperación. Y creo que todos ellos, empleados y consejeros, merecen no solo la aprobación de este despacho, sino también la aprobación de la gestión de tantos largos años de lucha, de una lucha que no se conoce en la intimidad de las cuestiones formales que se definen en los balances, en la documentación que acompañaba. Por eso, en nombre, o abusando de la confianza de mis compañeros de la comisión, yo propongo que esta asamblea se ponga de pie en homenaje a los empleados y a los consejeros que durante todos estos años mantuvieron firme la bandera y los propósitos para recuperar a esta histórica y querida cooperativa.